Fin del dominio. Utilizaremos las traducciones bíblicas Reina Valera 1960 y la Nueva Traducción Viviente. Fin del dominio del pecado. Dios nos está preparando para entrar al 2024 y vamos a entrar en otra dimensión, en otro nivel, en un tiempo de gloria. Fin del dominio del pecado. Pecado según la Biblia. El significado original de la palabra pecado es erar el blanco. Erar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. ¿Ok? Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo, algo que trae consecuencias eternas. ¿Ok? Consecuencias eternas. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir, o sea, desobedecer la ley de Dios. Ustedes conocen y saben que absolutamente todo en el universo y dentro de la creación se rige bajo unas leyes, leyes cósmicas, leyes universales, leyes establecidas por Dios, ¿ok? En Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 4 dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino ¿para qué? Para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él, en Jesucristo, no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. No conoce quién es Jesucristo. Cuando desobedecemos a Dios, ignorando su ley, ley del espíritu de vida, a ese tipo de ley me refiero porque hay muchas diferentes leyes. Cuando desobedecemos a Dios, ignorando su ley, ley del espíritu de vida, lo hacemos consciente o inconscientemente, guiados por una actitud rebelde. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos, o sea, su ley, sus estatutos. El corazón rebelde es en realidad uno orgulloso. Quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto es más que el clamor de un hombre desesperado, ¿verdad? Esto fue Pablo. Aquí describe la experiencia de todos los cristianos actualmente que están luchando contra el pecado o que tratan de agradar a Dios obedeciendo reglas y leyes sin la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a leer esto nuevamente. Cuando Pablo escribe en este capítulo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice que esto es un clamor de un hombre desesperado, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y está escribiendo actualmente la experiencia que todos los cristianos hoy en día están pasando con esa lucha. No quieren pecar porque están tratando de agradar a Dios, obedeciendo reglas y leyes, pero sin la ayuda del Espíritu Santo.
Muchas veces he dicho, lo he repetido y no me cansaré de repetirlo. El Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, pero el detalle está en que el Espíritu Santo no tiene a ustedes, o a alguno de ustedes, quiero decir, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no los tiene ustedes. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el Espíritu Santo te dice no hagas esto o está mal, usted toma la decisión, lo va a hacer o no lo va a hacer. Va a seguir la voz del Espíritu Santo que lo guía a toda verdad o lo va a ignorar. Cuando usted lo ignora, quiere decir que el Espíritu Santo no lo tiene usted. O sea, no estaba usted sujetado a la voluntad del Espíritu, sino que usted se va por encima, ¿verdad? A eso me refiero. Dios ha declarado el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros para no seguir la naturaleza pecaminosa, sino seguir a nuestra nueva naturaleza en el espíritu. Hay gente que todavía realmente no entienden que el fin del dominio del pecado que había sobre nosotros, ya Dios ha declarado que no más, no más. Esto no es parte de la nueva naturaleza que tenemos en el espíritu, ¿verdad? Vamos a entrar más adelante en esto. Ahora, el problema está o radica en que esa nueva naturaleza de la cual hablamos es creada mediante el crecimiento espiritual que da la palabra de Dios. El crecimiento espiritual que da la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Esto lo podemos confirmar con el siguiente versículo bíblico. Vuelvo otra vez a leer esto. El problema de por qué no estamos viendo la nueva naturaleza en los cristianos, en los que dicen que aman a Dios, que son hijos de Dios, que siguen a Dios, se debe a la falta del crecimiento espiritual, y no hay crecimiento espiritual ni hay madurez espiritual dado a que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Algunos por vagos, otros porque se frustran y no saben, ¿verdad?, cómo entender la Biblia. Otros porque tienen algún tipo de problema, tal vez no sé. Dios conoce y sabe, pero todo el que quiera aprender, hay muchas maneras hoy en día de poder aprender acerca de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia, de que usted tenga su relación, ¿verdad?, íntima y propia con Dios y con su palabra, para que esa criatura pueda crecer, esa nueva criatura. Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! ¿Qué está haciendo aquí la palabra? Aquí usted ve cómo la palabra comienza a hablarte y a decirte cómo vas a hacer crecer esa nueva naturaleza. No sigues el consejo de malos, ni vas a andar con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleita en la ley del Señor, o sea, en la palabra, meditando en ella día y noche. Dice que son como árboles que son plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Esto es muy importante. Están dando el fruto en su tiempo. No antes, ni después, ni fuera, sino en su tiempo. ¿Qué significa esto? Crecimiento, madurez espiritual. Sus hojas nunca se marchitarán y prosperan en todo lo que hacen. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, primero observas que dice que ese proceso continuará. Esa nueva naturaleza es un proceso. El crecimiento espiritual es un proceso, no es de un día para otro. Amén. Seguimos el versículo 14.
entonces ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Qué se espera cuando uno tiene una relación con la palabra, con el conocimiento de la palabra de Dios? Que dejamos la inmadurez para entrar en una madurez espiritual y no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Usted sabe que en los postreros días, o sea, en estos días, lo más que hay es muchas falsas enseñanzas allá afuera que se llevan enredado a Raimundo y todo el mundo por la falta del conocimiento de la palabra. Y ustedes saben que en Oseas 4:6 claramente dice que el pueblo es destruido porque le faltó ¿qué? El conocimiento, ¿verdad? Pues dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. O sea, tras que son mentiras, van a ser mentiras hábiles, ¿ok? Que se van a parecer a la verdad. Que si usted no conoce la palabra, usted va a flaquear y usted se va a escocotar, ¿verdad? El enemigo no quiere que aprendas a vivir en lo que dice la palabra. Esto usted tiene que entenderlo. Satanás no quiere que usted lea o conozca la palabra. No quiere, no quiere. Por muchos años él no quería que yo entendiera y tuviera mi relación con la palabra. Hay personas que conocen la palabra, pero como no la viven, no hay madurez espiritual. Se saben todos los versículos bíblicos y dónde están todos los libros de la Biblia, pero no la viven y no hay madurez espiritual. Y los ves que están como las olas del mar, que van y vienen. El vivir la palabra, o sea, ponerla por obra, es lo que manifiesta el crecimiento espiritual en las personas y deja ver los frutos. Cuando vives la palabra, cuando caminas en la palabra, pero muchas veces he dicho que las personas conocen la palabra, pero no saben cómo caminar en la palabra, cómo resistir al diablo a través de la palabra. Ahí es donde está fallando el pueblo de Dios. Y ahí es donde Dios quiere preparar al pueblo a que aprendan a caminar en la palabra. Los frutos espirituales que producimos son siempre ¿para qué? Para alimentar. Los frutos espirituales es para alimentar, por eso es que se le conoce como frutos y para bendecir a otros, ¿verdad? No es para que nosotros lo tomemos, los frutos, y los guardemos. Esto es para otro. Esto provocará una producción continua que le dará la gloria a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Nosotros estamos sembrando la palabra ahora en diferentes vidas. Y esos frutos, ¿qué va a pasar? Cuando esos frutos comiencen a darse, se supone que esos frutos le van a dar gloria a Dios. Amén. Por eso es que usted no puede aprender esta noche y quedarse con eso. Usted tiene que sembrarlo adelante. Fin del dominio del pecado. Romanos capítulo 8, 1-4 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pero lamentablemente hasta hoy en día les puedo decir que son muy pocas las personas que realmente entienden el poder del Espíritu que da vida, que nos ha libertado del poder del pecado que nos llevaba a la muerte. Porque si estuviéramos realmente bajo el rema, la revelación del poder del Espíritu de vida, te aseguro que tú estarías hoy en otro nivel espiritual. Amén. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La naturaleza pecaminosa es débil. Vivir en el pecado te hace débil, te hace vulnerable, te hace presa fácil a Satanás. Vivir pecando, sea el pecado pequeño ante tus ojos tal vez, o pecado grande, pecado es pecado, ¿verdad? Pecado es pecado.
te hace débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? ¿Para qué estaba la ley? Para acercarnos más a Dios, a Él, para hacerlo a Él el centro de nuestra vida y amarlo. ¿Amén? Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa. Y aquí voy a hacer un detente. Cuando dice la exigencia justa, es que como les mencioné al principio, hay diferentes tipos de leyes universales, ¿verdad? La ley que Dios estableció a través del universo. Y cuando un rey decreta unas leyes, no se pueden alterar o romper. Hay que seguirlas completamente y estrictamente. Entonces, para poder completar la exigencia justa de esa ley a favor de la humanidad de nosotros, que ya no seguimos bajo la naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, dice literalmente, el pecado mutiló, desmembró del cuerpo de Cristo. Y me voy a explicar aquí. Desmembró, hubo una separación, ¿ok? Cuando usted ve el versículo, el capítulo de Mateo 27, versículo 46, y usted se acuerda que dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabatini, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Literalmente una separación de la carne, del cuerpo con Dios. ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre la carne, sobre el verbo de él. Y en ese momento el pecado desmembró una separación completa entre el Hijo, el verbo, la carne, aleluya, con Dios. Y es la separación que usted y yo tenemos que tener, pero con el dominio de la naturaleza pecaminosa. Pero nos han enseñado, la religión falsa ha enseñado que el hombre no puede ser libre de la naturaleza pecaminosa. Pero esta noche vamos a aprender algo muy interesante, porque aunque estamos bajo la naturaleza pecaminosa, hay una ley que nos protege y es la ley de vida en Cristo Jesús. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados siempre van a ser bien claros. Inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual no es solamente ver pornografía. Escuchar música vulgar, profana, sensual, es inmoralidad sexual. Pensamientos que no están en línea con Dios. Impureza. Dentro del matrimonio hay que tener mucho cuidado, que tengamos un lecho sin mancilla, que no contaminemos nuestra intimidad. Pasiones sensuales, idolatría. La idolatría no solamente es estar detrás de una imagen o adorando una imagen. Tú puedes ser un idólatra con tu esposo o con tus hijos. La hechicería. Tengan cuidado con este pecado de hechicería. Amén. La hostilidad, peleas, los celos que salen del mismo infierno, arrebatos de furia, la ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados son resultados claros de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea
la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Cuál fue el propósito de la ley de Moisés? Y esto lo vamos a tocar solamente por encimita. La ley de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel. Ahí usted tiene los capítulos de los libros y versículos para que usted pueda leerlos más adelante. La ley de Moisés se compone de 3 partes. Los 10 mandamientos son la ley de moral, ¿verdad? La ley moral. Las ordenanzas, que eran las leyes cívicas. Y el sistema de adoración ceremonial, la ley ceremonial, que incluía el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas y las fiestas. Y ahí tienen Éxodo 20, 40, Levítico 1, 7, 23, que lo pueden usar de referencia. El propósito de la ley de Moisés era lograr lo siguiente. Miren cuál era el propósito. Revelar el carácter sagrado del Dios eterno a la nación de Israel. Conocer más a Dios, conocer quién era Dios, el que guardaba la nación de Israel. Dice en Levítico 19:2, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo soy santo. Características, ¿verdad? Levítico capítulo 20, versículo 7 dice, así que consagren su vida para ser santo. Consagren, o sea, separen su vida para ser santos porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos, mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, poniéndolos en ¿qué? En práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Número 2, revelar la pecaminosidad del hombre. Gálatas capítulo 3, 19 dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Aunque la ley era buena y santa, según lo dice Romanos capítulo 7, versículo 12, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos, como dice Romano, no proporcionaba la salvación para la nación de Israel. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hechos capítulo 13, 38, 39 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree, que hace, permanece en su palabra. Y su palabra permanece en él. No es que usted crea que hay un Dios. Nosotros demostramos que creemos cuando caminamos en lo que nuestro Dios nos dice que hagamos. Cuando se cree, se vive en lo que se cree. Amén. Número 3. Proporcionar a través del sacrificio ofrendas en Levíticos 1,
del 1 al 6 dice, para aquellos que tenían fe en el Señor en la nación de Israel, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando presentes un animal como ofrenda al Señor. Lo puedes tomar de la manada del ganado, del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. ¿Esto le parece familiar? ¿Verdad que sí? Una sombra de lo que iba a ser Jesucristo. Número 4. Proporcionar una forma de adoración para la comunidad de fe a través de las fiestas anuales. Levítico 23 confirma esto. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Número 5. Proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación. Aquí en Deuteronomio 6, 4, 19, no lo vamos a leer hasta el 19 porque es mucho, y solamente estoy dando esto de las leyes como una referencia para que usted tenga conocimiento. Pero aún en lo físico, el Señor, en la sanidad física, el Señor daba las instrucciones. Tenían enfermedades de la piel, ustedes van a hacer esto. Tenía alguien algún síntoma que no se sentía bien, usted va a hacer esto otro. Y hasta los metía en cuarentena, ¿verdad? Los separaba. Porque a Dios le interesa todo lo nuestro. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Amados hermanos, aquí nos está hablando exactamente de cómo actuar diariamente para tener la victoria, pero el pueblo no tiene la victoria porque no sabe caminar siguiendo estos estatutos o estas advertencias o estas instrucciones, por decirlo así. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente ¿a qué? A tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan ¿qué? Entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Número 6. Después de que Cristo viniera, haría que las personas vieran que no podían guardar la ley, sino que necesitaban aceptar a Cristo como su Salvador personal
porque él había cumplido la ley en su vida y pagó el castigo por culpa nuestra en su muerte, sepultura y resurrección corporal. Gálatas capítulo 3, 24 dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. La ley fue nuestra tutora hasta que llegó Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Cristo, en Él, son hechos justos a los ojos de Dios. Ahora voy a parafrasearlo. Como resultado, todos los que creen, que permanecen en la palabra, que permanecen en la ley del Espíritu de vida, en él, en Cristo Jesús, son hechos justos a los ojos de Dios. Si usted conoce la palabra, pero usted no camina la palabra, usted no es considerado justo ante los ojos de Dios. ¿Ok? Amén. El creyente en Cristo tiene la misma justicia de la ley cumplida en él cuando obedece al Espíritu Santo que vive dentro de él. Ahí es donde está la diferencia. La palabra nos dice que no quiero sacrificio. ¿Qué es lo que quiero? Obediencia. ¿Y qué es lo más que le cuesta al hombre? Obedecer. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Amén. Seguimos al Espíritu. Ok, para terminar con lo de la ley de Moisés. El propósito de la ley de Moisés plantea estas preguntas. ¿Estás confiando en ti mismo para guardar toda la ley todo el tiempo? Algo que no se puede hacer. ¿Has elegido aceptar a Jesús como tu Salvador, dándote cuenta de que Él ha cumplido perfectamente toda la ley? Incluso pagando tu castigo por haberla quebrantado, la elección es tuya. Hay mucha gente que hoy en día se está torturando innecesariamente y vamos a ver por qué más adelante. Y hoy yo hablaba con la pastora Sandra y ella y yo tenemos mucha afinidad en cuanto cuando hablamos espiritualmente, nos mantenemos unidas. Aquí hay alguien que tiene el micrófono abierto que lo tiene que apagar, por favor. ¿Puede ser? A ver. Ok. Pues vamos a planificar. Ok, ya. Nuestra amada amiguita Silvia. Ok. Ok. Y es que nosotros tenemos que tener un balance. No nos podemos ir muy al obsesivo porque nos volvemos religiosos, legalistas o hasta locos, ¿verdad? Tenemos que tener un balance. Y hablábamos ella y yo esta tarde en donde estábamos en ese acuerdo que el balance lo da el Espíritu Santo. Pero hay personas que fueron tan envenenadas con la religiosidad y con el legalismo que lamentablemente no lo entienden, no entienden esto. La ley del espíritu de vida, vamos a entrar en esto, ¿ok? La ley del espíritu de vida es la misma ley conectada al espíritu, ¿ok? No a la carne. ¿Se acuerdan que también hemos repetido muchas veces, Dios es qué? Dios es espíritu, nada que ver con la carne, ¿verdad? Dios es espíritu. So, la ley del espíritu de vida es la misma ley conectada al espíritu. La ley del pecado y de la muerte está activa en nuestros miembros, hermanos. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando digo la ley del pecado y de la muerte está activa en nuestros miembros, voy a poner un ejemplo. Cuando usted se pone una vacuna, ¿verdad? No la vacuna del COVID, porque yo no estoy a favor de esa vacuna y no voy a entrar en detalles, pero ni modo.
cuando usted se pone una vacuna, ¿qué es lo que hace? Le ponen el virus, ¿verdad? Y usted tiene ese virus en el cuerpo, pero no está activo, ¿verdad? Hasta que viene tal vez un estímulo o algo y se puede activar, pero no le da tan fuerte, aparentemente, ¿verdad? Pues yo quiero que usted mire eso, algo semejante. La ley del pecado y de la muerte está activa en nuestros miembros, pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted tiene que esto diariamente recordarse de esto, que Romanos 7, 21, 23 y Romanos capítulo 8, 2 le habla. Mire lo que dice Romanos 7. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? Yo, queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior está hablando ¿de qué? Del espíritu, ¿verdad? Me deleito en la ley de Dios, porque Dios es espíritu y espíritu con espíritu, cuando Dios se comunica, nos comunicamos por espíritu, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Usted está bien? ¿Está entendiendo? Amado, ahora, de ahora en adelante, quiero que por favor, si usted tiene una pregunta, la escriba en el chat o me la escribe luego, porque es importante que usted vaya entendiendo cómo opera esto de la ley. Por eso es que el título de esta clase es Fin del dominio del pecado. Amén. Reprendemos todo pecado que ha venido obstaculizando sus vidas en el nombre de Jesús. Usted no tiene por qué seguir viviendo bajo la esclavitud del pecado, del dominio del pecado, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la carne, porque nosotros, ¿verdad? Somos de carne y hueso, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ven? Aquí hubo una exigencia de parte de la ley que se cumplió la exigencia a través de Cristo para que los hijos de Dios pudiesen ahora poder caminar en la libertad legalmente. Y cuando digo legalmente es que no habría nada absolutamente que pudiera detenerte de ser libre, verdaderamente libre en Cristo Jesús. La luz irradia la ley, lo que la ley no pudo brillar, la luz que irradia, la ley no pudo brillar dentro del cuerpo e iluminar el lugar donde se esconde la ley del pecado y de la muerte, donde se esconde. Porque hay cosas dentro de ti que tú aún ni siquiera conoces, pero es que están ahí, que el Espíritu de Dios va a tratar con esas cosas al nivel de crecimiento espiritual que tú vayas. Porque si espiritualmente tú no eres lo suficiente maduro para poder manejar, para poder seguir hacia adelante, Él no lo va a sacar hasta que tú estés listo. ¿Me entiendes? Pero de que Él lo va a limpiar todo, lo va a limpiar todo. Dice, el lugar donde se esconde la ley del pecado y de la muerte, porque la luz de la ley solo era para pecados exteriores, lo que se podía ver, los cuales eran fruto de la ley en nuestro interior, la ley del pecado y de la muerte. ¿Están entendiendo? Los que estamos conectados por allá, ¿vamos entendiendo? Lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne,
el pecado tenía que ser condenado en la carne. ¿Por qué? No en el espíritu, ¿verdad? En la carne. Y fue condenado en la carne. El juicio de Dios sobre el pecado en nuestros miembros se ha cumplido ahora en Cristo Jesús. El reino de los cielos está ahora ¿dónde? Dentro de nosotros. Y el Espíritu de Cristo va por medio de nuestra obediencia a abrir un camino a nuevas áreas de pecado en nuestro cuerpo que antes no sabíamos que teníamos. Es decir, aquellos lugares donde la ley del pecado y de la muerte está activa. Vamos a leerlo y quiero que lo entiendan. Mira, ok, el juicio de Dios sobre el pecado en nuestros miembros se ha cumplido ahora en Cristo Jesús. El reino de los cielos está dentro de nosotros y el Espíritu de Cristo ahora va por medio de nuestra ¿qué? Obediencia. ¿Ven la importancia de la obediencia? Pero cuando usted es desobediente, usted se está perdiendo de abrir, ahora por medio de nuestra obediencia, abrir un camino a nuevas áreas de pecado que están en nuestro cuerpo que antes no sabíamos que teníamos, es decir, aquellos lugares donde la ley del pecado y de la muerte está activa. ¿Y qué viene a Cristo? A librarnos de todo eso. Aleluya. Seguimos. A medida que el Espíritu de Dios crece en nosotros, provoca una transformación a través del sacrificio de Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos transforma. La palabra, cuando obedecemos la palabra de Dios, es la verdadera transformación en nuestras vidas. Cuando no hay transformación en tu vida es porque no estás viviendo, no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Él es capaz de destruir gradualmente la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del espíritu hace que nuestro espíritu humano, que anteriormente estaba atado por la ley del pecado y de la muerte, esté vivo. Amén. La ley del pecado y la ley de la muerte son dos leyes distintas y cada una actúa a su manera. La ley del pecado y la ley de la muerte son dos leyes distintas y cada una actúa a su manera. La ley del pecado impone constantemente sus exigencias a nuestra conciencia. La ley del pecado impone constantemente sus exigencias a nuestra conciencia. ¿Por qué el Señor nos dice que meditemos en su palabra cuando día y noche? Por esto mismo. Y si cedemos a esas exigencias, la ley del pecado llevará su presa a la ley de la muerte. En tanto que la ley del pecado gobierne sobre una persona, escuche, mientras la ley del pecado gobierne sobre una persona, antes de que se les sea entregado a la ley de la muerte, la conciencia está despierta y el espíritu convence a esa persona de algo que es pecado, porque la palabra claramente nos dice que el Espíritu de Dios es el que nos guiará a toda verdad. El Espíritu convence a esa persona de que algo es pecado. Tal vez anteriormente para la persona no era pecado, pero ahora que su conciencia está viva, ahora el Espíritu le enseña y le dice, no, mi amor, tú has estado haciendo esto por mucho tiempo y no había conciencia, no tenías el redargüimiento o la convicción, pero ahora que yo vivo contigo, déjame decirte que lo que hacías estaba mal y ahora Él te guía y te aleja del pecado. Amén. Sin embargo, si se peca una y otra vez, la ley de la muerte sigue trabajando
para destruir la conciencia, de modo que al final la persona queda muerta en sus delitos y pecados. Lamentablemente en estos últimos días, año 2023, estos días que estamos viviendo, tenemos hombres viviendo sin conciencia, con mentes reprobadas. Los que desechan a Dios, como habla Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos presenta una lista de las características de estos hombres de esta época, de la que tú y yo estamos viviendo. El pasaje es como un inventario de las señales de una civilización decadente. Desafortunadamente, es también la condición del mundo en que estamos viviendo hoy en día. Mentes reprobadas, que hasta salió una noticia hace poco que el sacerdote, el Papa, iba a bendecir a los matrimonios homosexuales. ¿Qué es esto? Mentes reprobadas. Algo que va contrario a la ley de Dios. Cuando los hombres no aprobaron, desecharon tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada, adóquinos. En este contexto, la palabra se refiere a lo que no es aprobado, o sea que no pasaron la prueba. Las mentes de los que desecharon a Dios llegaron a ser incapaces de distinguir el bien y el mal. Dios mío, por favor, tomen nota de esto. Las mentes que desechan a Dios, las mentes que no obedecen a Dios, llegaron a ser incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, la misma los llevó a pensar mal y a vivir mal, haciendo cosas abominables. Ahora yo quiero que usted observe esta imagen. Y lo vamos a llevar al mundo paralelo espiritual. Esto es a nivel clínico un estado de la conciencia en un estado vegetal. En el medio vemos la conciencia mínima de una persona, ¿verdad? Su estado. Y aquí vemos cómo es una conciencia completa. Lo vamos a llevar a lo espiritual. Hay gente que está con su conciencia totalmente muerta, espiritualmente hablando, que pueden hacer el mal y para ellos es bien. Cuando usted está en este estado, si usted está en este estado, la palabra dice que Dios los ha entregado, los suelta. ¿Tú no quieres obedecerme? ¿Tú no quieres regir mis estatutos? Sigue haciéndolo. Amado, cuando esto suceda, usted está en grave peligro. Usted está fueramente, le puedo decir, en muy grave peligro. Es mucho mejor, no es bueno, pero por lo menos que haya una mínima de conciencia, porque significa que todavía el Espíritu de Dios está trabajando con usted. Amén. ¿Entendemos la imagen, el concepto que les quiero presentar aquí? Porque literalmente yo quiero que ustedes entiendan que aquellos que se atreven a hablar, a decirle que a lo bueno, a lo malo, bueno, es porque están en un estado vegetativo, donde sus conciencias están muertas. Cuando pueden desobedecer a Dios y practicar lo malo y luego ir a la iglesia al otro día como si nada, sus mentes están así. Amado, esto es serio. Amados hermanos, por favor, despierten. Algo de las cosas que el Señor me ha venido hablando, y no quiero entrar mucho en eso, en eso ahora, pero el Señor hablaba a mi vida y el pueblo de Dios ha vivido por tantos años tan acobardado, tan llenos de temores. Y Dios quiere fortalecer todas nuestras áreas. Amén. Esos hombres y mujeres que murieron como murieron en la historia, que lo leemos en la palabra, y esta generación tan cobarde. Porque es cierto, hemos sido cobardes.
Somos bocones, pero para el evangelio de Dios no nos atrevemos a hablar y hacer lo que Dios nos manda hacer. Y si lo hacemos con nuestras reglas y conveniencias, necesitamos invertirnos realmente del poder de Dios y del Espíritu Santo para hacer cosas que tenemos que hacer a favor del evangelio. La iglesia, en vez de echar para adelante, retrocedió. Ahora, el Espíritu Santo está preparando su iglesia. Y estamos siendo dirigidos y llevados a sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque lo que vienen son tiempos aún mucho más fuertes, cosas que nunca has visto, las vas a comenzar a ver. Y solamente investidos del poder de Dios, llenos del poder de Dios, vas a poder alcanzar y seguir moviéndote hacia el frente. Por tu propia fuerza no vas a llegar. Amén. Seguimos. El carácter de los hombres en los postreros días es descrito por Pablo en 2 de Timoteo 3:15. Allí él nos dice que los tiempos venideros habrían de ser tiempos que peligrosos, en los cuales habrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, de ser cristianos, de ser religiosos, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitas. La expresión amadores de sí mismo es esto. Hace referencia a aquellos que ponen su propio interés por encima de todo. Tú eres un amador de ti mismo cuando pones tu propio interés por encima de todo, incluyendo a Dios y a tu prójimo. Estas personas buscan el reconocimiento propio, la vanidad y el halago, en lugar de buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La ley del espíritu actúa de forma completamente diferente. Esta ley proyecta su luz sobre el pecado que una persona ha cometido con anterioridad sin dar una mala conciencia. Y aquí es donde usted va a ver cómo opera el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Además, toma el pecado que la ley de la muerte tiene dominado con mano de hierro y lo saca a la luz de la conciencia. ¿Usted me va siguiendo? Ahora el Espíritu de Dios lo saca a la luz de la conciencia y dice con mano de hierro, ¿verdad? Con mano fuerte. Luego que todo esto sucede, estamos de acuerdo con el Espíritu, juzgamos el pecado y terminamos con él. El Espíritu te dice y te guía toda verdad. Te dice, esto está mal, esto es pecado. Ahora tu espíritu lo recibe y dice, ok, Espíritu Santo, esto es así, no lo vamos a hacer nada más. Y lo echa fuera. Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Si tú le das aunque sea un poquito a la carne, vas a caer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras hacer. Pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Cuando usted no le hace caso al Espíritu de Dios, usted automáticamente ¡pium!, se mete bajo la ley. La ley del pecado y de la muerte.
Otra vez, ahora entienden por qué es mejor obediencia que sacrificio. Primera de Pedro, capítulo 4:1 dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Y aquí este versículo es el que me refiero. Que hay muchos que no estamos adoptando la misma actitud que tuvo Cristo. No estamos. ¿Cierto o no es cierto? Así poco a poco, cada vez que un nuevo pecado se presenta ante nuestra conciencia, también recibe su juicio y el proceso continúa. De esta manera somos vivificados. Esto es un proceso continuo que no puede, a diferencia del perdón de los pecados, tener lugar en un corto tiempo. Algo que es continuo. ¿Qué es la conciencia? Rapidito, la conciencia se define como aquella parte de la psiquis. ¿Qué es la psiquis? El alma humana, donde están sentadas todas las emociones, todo lo que usted, buenos y malos hábitos, todas sus emociones, ahí están sentadas, que provoca angustia mental, sentimientos de culpa cuando la violamos y sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con nuestro sistema de valores. ¿Cuáles son los valores cristianos? Son diferentes a los valores del mundo, ¿verdad? La palabra griega traducida conciencia en todas las referencias del Nuevo Testamento es suneidesis. Amén. Suneidesis con el acento boricua. ¿Qué otros nombres recibe la psiquis? El nombre psique significa alma y mariposa en griego. Y también se la conoce comúnmente como tal en la mitología romana. Y un dato que me pareció sumamente importante o muy curioso es la asociación y significado entre el alma y mariposa. Tienen algo en común. Ambas tienen un proceso de metamorfosis. La renovación de la mente a través de la palabra de Dios se le puede comparar con la metamorfosis, transformación de algo en otra cosa. ¿Usted entiende por qué el diablo no quiere que conozcamos la palabra de Dios? Para evitar que haya esa metamorfosis, que haya esa transformación. El diablo que quiere es que nos quedemos brutos. Quédate bruto. No conozcas las leyes de Dios. No conozcas quién eres. Por eso es que en este ministerio nos llamamos encontrando tu verdadero yo. ¿En quién? En Cristo, en su palabra. No en la hermana Tamara, en la hermana Noemí, en Humberto o en Maribel, o en José o en Alberto. La vida es algo serio. Nosotros mismos somos los que determinamos nuestra salvación o condenación. Dios ha establecido leyes para todo y Él no se aparta de ellas, pues no hace acepción de personas. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo, para que también su vida se manifieste en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 4:10-11. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Amén. Fin del dominio del pecado.